Ser latinoamericano y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Iniciamos el año con un terremoto que se sintió en la Ciudad de México y un bombardeo por parte de Estados Unidos a Venezuela. Ya se venía explicando en este canal que iba a haber 4 años en donde pues iba a haber una, un decrecimiento energético a nivel muy fuerte. Es decir, que no, que posiblemente haya hambrunas durante estos 4 años y que haya problemas de agua, ya de agua por acceso al agua potable, y que ese es el origen de las hambrunas. Obviamente también las sequías. 2026, 2027, 2028 y 2029 van a ser años muy movidos. Pero ¿qué está pasando? Primero que nada, y lo importante es que a nivel del planeta Tierra, hemos llegado ya casi a 2 grados centígrados y posiblemente este año podríamos superarlos por encima de la temperatura media de la Tierra, y eso en solo 200 años. ¿Hemos subido a más grados? Sí, pero no en tan poco tiempo. Esto se hizo gracias al petróleo. Digamos que tomamos energía prestada y empezamos a quemar, a quemar, a quemar, y todo esto se empezó a quedar en la atmósfera. Entonces, de alguna forma, pues toda esta extracción de recursos de la tierra está afectando. ¿Y qué está pasando a nivel de Estados Unidos y otros proyectos fascistas, desde luego, por parte del gobierno mundial? Pues fácil, se nos están agotando los recursos. No solo es petróleo, también se están agotando recursos naturales que tardan millones de años en formarse, como son las tierras raras, como son el litio, como es el uranio. Se prevé que algunas de estas minerales y metales duren de 15, 25 o hasta 60 años, pero ya se están dando cuenta de que ya no es suficiente. Hemos llegado al cenit petrolero desde hace ya bastantes años. Desde el 2008 llegamos a un cenit que era un punto donde ya no seguimos extrayendo y llegamos a una meseta. Y nuestro sistema económico, como se basa en quitarle a muchos para darle a cada vez menos y hacer un cuello de embudo, pues básicamente ya no es redituable. Ya no se puede seguir dando tanto a pocas personas y tenemos que poner un hasta aquí, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Las economías en el mundo, Europa, Estados Unidos, China, han avanzado gracias al petróleo y al extractivismo, al esclavismo que hacen por parte de su propia gente, como lo hace en el caso de China, como de otras personas. En el caso de China, obviamente, pues se ha elevado un poco la calidad de vida, pero en el caso de Estados Unidos y de Europa, pues ha llevado pues el clima entre las patas por parte, pues sí, de todas las naciones donde han podido entrar. Entonces, al llegar, digamos, a este cenit del petróleo, ya no hay tanto acceso y posteriormente empezó a decrecer el acceso a petróleo de buena calidad. Y ya sacamos todo lo que podíamos sacar, ya estudiamos todas las técnicas con las que podíamos seguir sacando, y ya no se están encontrando suficientes fuentes de petróleo. Tenemos solamente un abasto, al menos hasta hace un año, del 80% del diésel que se necesitaba. Y el diésel es el que mueve el mundo. Entonces, por eso vimos una subida en los cereales, como es el trigo, como es el maíz, debido a que ya no se está produciendo para producir comida o siquiera alimento de ganado. Ya ahora se empezaba a producir para producir biodiesel, eh, que era redituable para quien lo pagaba, pero a final de cuentas que la energía que estaba moviendo esa producción de biodiesel era el petróleo. Y el biodiesel por parte de un mono, si se hace de forma
industrial y usando monocultivos y usando pues agroquímicos, pesticidas de la forma convencional, tractor, solamente nos da un retorno, índice de retorno energético del 30%. Es decir, que solo de la energía que se está usando, solo se va a estar retribuyendo un 30% extra. Es muy bajo. El índice de retorno energético, pues de otras fuentes es un poco más alto y el del petróleo es altísimo. Por eso es que hemos podido progresar como sociedad. Pero si perdemos el petróleo como una fuente, pues accesible, si vienen más crisis climáticas y ya no se puede extraer estos minerales y este petróleo, entonces tenemos un gran problema. ¿Y qué podemos hacer al respecto de esto? Pues las naciones hasta ahora han resuelto en que se tienen que armar. Y entonces hemos visto que en estos años el fascismo ha estado en boga, obviamente no con el nombre de fascismo, pero vaya, cuando vemos a Elon Musk haciendo ese saludo tan raro, definitivamente es que algo malo se veía venir, a final de cuentas. Todavía no se quitaban la máscara tal cual. Y muchos dicen, no, pues no es tan importante, no creo que nos afecte. Bueno, pues ya al menos en México y a Colombia nos amenazaron de narcotráfico y tenemos que estar conscientes. Vi un video que me gustó mucho y me motivó a hacer este video. Recordemos que a final de cuentas la principal guerra no es la guerra que hay allá afuera, si va a morir este año mucha gente, posiblemente por la guerra y más por el clima. Ahí es donde tenemos que incidir. Donald Trump hizo cambios en ciertas informaciones y resulta que está atacando mucho el tema del cambio climático. Porque si no nos damos cuenta de que el clima está moviéndose, tampoco nos vamos a dar cuenta de que los minerales están escaseando. Y ahí es donde quieren saquear. La guerra psicológica, es la principal en donde debemos de trabajar. Si nosotros no hacemos conciencia a nivel mental y tenemos los mismos conceptos que nos están repitiendo los mismos fascistas, si nos conformamos lo que nos dan en las universidades y ciertos académicos a nivel de investigadores que son vacas doradas, entonces no vamos a resolver el problema. Tenemos que ir al fondo y a la raíz, estudiar cada uno de los algoritmos del panóptico o del sistema pues que nos subyuga para poder llevarlos en retroceso. Y uno de ellos es justamente la parte mental. Nos tienen estresados, nos tienen sin recreación, sin tiempo, sin dinero. Los planes de estudios en las universidades públicas y se prolongaron muchísimo para que los jóvenes no tuvieran tiempo de reflexionar, de hacer tertulias, de hacer la revolución. Y de alguna forma había estado funcionando. Muchas personas se creyeron la onda del COVID y que eran tiempos donde había que guardarse y que había crisis. Y sin embargo a nadie le faltó de comer. Pues estos 4 años, no se preocupen por pandemias porque se vienen cosas peores. ¿Qué pasaría si tuviéramos terremotos seguidos? ¿Qué pasaría si tuviéramos incendios seguidos? ¿Qué pasaría si tuviéramos inundaciones seguidas? Pues lo que está pasando en México. En Acapulco tuvimos un huracán de nivel 5 que no había sucedido antes y sucedió de un momento a otro, o sea, era nivel 2, era tormenta tropical que ni siquiera se considera huracán en ese momento, y de repente pasó a nivel 5 y teníamos 3 huracanes al mismo tiempo, ¿no? Azotando las costas mexicanas. En otras partes del mundo también han empezado a suceder cosas que antes no sucedían. Y entonces, bueno, o que sucedían, pero no tan rápido. Por ejemplo, cuando cayó la gota gorda en España, en Valencia y en Málaga, cayó lo de un año, pero no en un día, en una hora. Eso es lo preocupante. Muchos automóviles quedaron inutilizados, cayó mucha cantidad de lodo, mucha gente fue a apoyar, sí, desde luego. Pero ¿qué pasaría si esto sucede continuamente y los caminos quedan inutilizados? ¿Qué pasaría si ya no tenemos la energía suficiente o los minerales suficientes
para continuar con nuestras vidas. Pues fácil, tenemos que volver a usar una tecnología más simple. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos en estudiar, primero, cómo aprender a cultivar el agua, cómo limpiarla, y segundo, la tierra, cómo cultivar cultivos de forma sustentable, tener la mayor biodiversidad posible, porque eso es lo que nos va a ayudar a amortiguar todos estos impactos que nos van a ir dando. Y desde luego aquí, pues les daremos la información posteriormente para que lo puedan hacer. Perdónenme por todo esto que les dije, pero también, así como hay crisis, hay soluciones. Y aquí siempre hemos estudiado esas soluciones para poder presentarlas en el momento indicado. Quizás ahorita pareciera que quizás eso nos está todavía muy lejos de nosotros. Pero ¿y qué pasaría si ya estuviera enfrente y tuviéramos no solo una crisis, sino muchísimas? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tendremos en algún momento que emigrar de las ciudades, como ya les mencionamos en el video del proyecto Tortuga, que se llama am, eh, en el canal de Suman Fallen, en YouTube, se llama Las ciudades del futuro. En el futuro no hay ciudades. Las ciudades, como menciona un chico llamado Esquizofrenia Natural, igual en YouTube, los recomiendo mucho, habla de arquitectura hostil, de puentes antipeatonales, de parques antiniños, etcétera. Bueno, allí menciona él que las ciudades son bombas de tiempo. Centralizan recursos, muchísimos recursos, y invitan a emigrar a la gente, pero ya no son sostenibles. Tenemos que empezar a pensar, a repensar en qué formas queremos vivir y cómo queremos vivir. Eh, Tenemos que empezar a organizarnos en comunidades, en ecoaldeas. Las personas de las ciudades y las personas que viven ya en las comunidades y tienen tierra, pues pensar en qué pueden hacer para aportar a esa comunidad. Pronto, el dinero, descubriremos que el oro no se come. El dinero va a dejar de valer. Y lo que va a valer es el trabajo comunitario. Entonces, ¿quién maneja todas estas herramientas? Los pueblos indígenas. Han sobrevivido cientos y miles de años gracias a su forma sustentable de vida. Nos han enseñado que las civilizaciones entran en auge y de repente caen y nos cambian las fechas de las comunidades, ¿no? Nos dicen que los mexicas tienen 300, duraron 300 años, cuando en realidad la cultura náhuatl tenía miles y miles de años. Desde luego, pues nuestro origen es de los chichimecas del norte, o como algunos los conocerían, pues la gente nativoamericana. Pero a final de cuentas tenemos mucha más historia de la que nos han contado. Am, ¿En qué otras herramientas podemos consultar? Pues desde luego la permacultura. La permacultura es esta resolución por parte del hombre blanco, pues de que tenemos que escuchar a los indígenas y observar la naturaleza para poder aprender de ella. Y que no podemos solamente cambiar a una agricultura sostenible, sino que tenemos que cambiar a una cultura de la permanencia, en donde pues ya esto se logra un equilibrio entre pues el bienestar del medio ambiente, el bienestar de la parte social y el bienestar de la parte económica. Si bien no monetaria, que puede serlo, no hay problema, que sea también pues el equilibrio entre la redistribución equitativa de los recursos. Si tenemos un equilibrio entre esas tres, tenemos asegurado pues una mejor, una cultura que va a sostenerse en el tiempo. Y desde luego la permacultura estudia y se enfoca principalmente en la generación y el diseño de ecosistemas sustentables tanto a corto, mediano y largo plazo. Énfasis en el largo plazo. Dice la permacultura, piensa local, actúa global. Si nosotros empezamos a hacer un cambio este, a pequeña escala, pronto esto se va a ir replicando y podemos ir compartiendo pues, las resoluciones de otras personas. Desde luego, pues sí, estos 4 años continúan así. Muchas casas van a quedar desalojadas, van a quedar sin habitantes, otras van a quedar destruidas. Y pues tenemos que aprender a repararlas y repararlas sobre todo con materiales locales.
Para esto nos apoya, pues, desde luego la bioconstrucción y también, ¿no? Tenemos que repensar en que si vamos a construir nuevas casas, que éstas sean de materiales, biodegradables y que también sean casas que resistan un poco mejor, pues, los terremotos, los sismos y demás. Allí, por ejemplo, está la técnica del superadobe, que es súper barata, que son materiales muy fáciles de generar o de conseguir y que nos pueden ayudar pues a resistir el doble o el triple de sismos, incendios y demás que una casa convencional. A final de cuentas, tenemos que congregarnos y recrear las ideas que hemos nosotros conocido a lo largo de nuestra vida para generar una cultura alternativa. Y yo estoy feliz por esto, la verdad. Sí, preocupado, pero muy feliz. Porque estas opciones y estas culturas libres se han dado desde hace décadas, desde hace 50 años, incluso más, y lo hemos visto, pues en ciertas comunidades han intentado invisibilizarlas, sí, claro, pero ya en tiempos de crisis es donde empezamos a tomar los recursos que realmente son inteligentes y que realmente son funcionales, que no, realmente nos funcionan. Eh, en Argentina, cuando tuvieron crisis económicas, llegaron muchas comunidades de redes pues, de economía social y solidaria y empezaron a hacer que bancos del tiempo y demás. Y como vieron que funcionaba, dijeron, ay, no, 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 esto no puede estar pasando. Vamos a inyectarles dinero, vamos a prestarles dinero de formas cómodas, este, para que dejen de hacer eso, porque no pueden independizarse de nosotros. Carajo, a eso me refiero con guerra psicológica. Y ya les iré explicando a lo largo de el año, pero pues a lo largo de la semana, como prioridad, en un proyecto que tengo que se llama Proyecto Jara. ¿De qué va esta guerra psicológica y cómo resolverla? Em, y pues recuerden, la revolución no será televisada. Y no podemos hacer la revolución si no tenemos ni siquiera para comer, si no podemos siquiera pues estar seguros. Entonces, pues hay que aprender a limpiar el agua y a sembrar la tierra. Ya si quieren hacer cualquier otra cosa, son libres de hacerlo, pero lo primero es lo primero. De lo contrario, estamos en pañales y estamos jugando a hilar ideas que no existen. La revolución no lo va a hacer una persona que no sea consciente. Pero tampoco tenemos que esperar a que haya muchas matanzas, muchas guerras, muchas manifestaciones, mucha destrucción para cambiar todo esto. Recordemos que aquí la herramienta más importante para detener y prevenir cualquier tipo de violencia es la comunicación, porque la violencia por definición es vertical. Es decir, yo me tengo que poner por encima de otro para pisar el cuello y por definición es cualquier manifestación de poder o dominio con la intención de controlar a otros. Si yo quiero controlar a otros y no respeto el libre albedrío, voy en contra de la libertad de la persona. Y a nivel espiritual, en las religiones se nos enseña que no hay nada peor que no respetar el libre albedrío. Y sin embargo, muchos fanáticos religiosos no respetan el libre albedrío y quieren que se hagan las cosas como ellos piensan. Y sin embargo, también ahí está lo importante, ¿no? Si uno tiene a Dios y si uno tiene amor en su corazón, entonces es bueno con nosotros y los piensa como iguales y los escucha. ¿Y qué nos enseñan? Pues a separarnos. Nos enseñan que ciertas actitudes son banderas rojas y entonces tenemos que alejarnos y no escuchar al otro. El problema de los incels, el problema pues de ciertas facciones separatistas o ciertas facciones, por ejemplo, eh, de supremacía blanca, es separar y segregar, no escuchar, no observar al otro, no reconocerlo como un igual. Y sin embargo, ¿cuál es lo contrario de todo esto? La comunicación.
Tenemos que incitar al diálogo, a tratar de comunicarnos, a tratar de expresar lo que tenemos. Todos queremos en el fondo un mundo mejor. Y todos conocemos algunas formas de realizarlo y tenemos experiencia para poder aportar algo a ello. Los viejos no tienen energía ni fuerza, pero los jóvenes sí. Pero ellos tienen conocimiento y a veces recursos y dinero. De eso se trata la permacultura, de organizarnos y generar todo esto, un trabajo colectivo, ya sea forma de organizarse como ustedes deseen, en forma libre, como un colectivo, o en forma de una cooperativa, que es un poco más estructurada y se trata de repartir el trabajo de forma general. Todo esto, pues, rotativo. Empecemos a estudiar las asambleas, empecemos a practicar la comunicación, la escucha activa, la flexibilidad de pensamiento. Creemos un mundo en donde todos los otros mundos puedan caber y que si podemos generar una ecualdea en donde haya músicos y la gente quiera crear música y esté enfocada en eso, hagámoslo. Si queremos hacer una ecualdea en donde nos la pasamos haciendo nuestra actividad que nos sustenta como comunidad, principalmente las secundarias, y hacer parkour, pues hagámoslo. Podemos cumplir todos nuestros sueños y crear todos los paraísos que queramos. Las herramientas existen y estamos entrando en un tiempo donde espacio va a haber. La naturaleza va a retomar todo el espacio que a ella le pertenece. Donde había ríos, va a volver a haber ríos. Donde había lagos, va a volver a haber lagos. Y pues eso, no se preocupen. Soluciones y propuestas hay. Yo por mi parte, pues soy Soma Fallen para el colectivo Corazón de Venado y pues les comparto todo esto. Mi especialidad desde luego es la salud, enfocado en una salud autogestiva que requiera que esté preparada para justamente estos tiempos. Que incluso con pocos recursos sea efectiva y sea eficaz, que sea accesible y que llegue a la raíz del problema, que sea preventiva. Por eso siempre digo, mi especialidad es la medicina integral y preventiva. Pero la medicina en la que todavía más me enfoco es la medicina autogestiva. Posteriormente, pues también soy psicólogo. Mi aporte al mundo va a ser eso, Proyecto Jara, en donde vamos a ir decodificando y hackeando pues el algoritmo que nos tiene situados. En el pasado se usaban las guerras para amenazar. Las armas, si vieron Oppenheimer, podrían ver cómo cambia en la cara de las personas y se usaba una amenaza nuclear para cualquier cosa. Y hoy en día ya no lo necesitamos, porque tenemos nuestro celular, nuestra tableta, tenemos nuestras cámaras, tenemos al algoritmo vigilándonos todo el tiempo y metiéndonos anuncios. Lo que quieren es distraernos. ¿Pero qué pasaría si hubiera una crisis tecnológica? ¿Se acaba el mundo? Al contrario, empezamos a vivir, porque vamos a empezar a comer juntos, a convivir, a vernos a las caras. Si no tenemos casa, entonces tenemos que empezar a acampar. Y acampando y en medio de las fogatas es que conocemos realmente los corazones que están allí. Que sacamos y limpiamos todo eso que nos perturbó. Y si hacemos eso, si convivimos, si sacamos todo lo que tenemos dentro, si compartimos y nos damos cuenta que no estamos solos, no tenemos que preocuparnos por locura, porque vamos a estar bien. Y aquí de todos modos vamos a ir decodificando de qué va la mente. em, con bases de todo tipo, desde la parte espiritual hasta la parte psicológica. Y vamos a ver que no están tan alejadas unas de otras. Que nos han contado otro discurso es distinto. Pero bueno, yo me despido. Les mando un abrazo tremendo. Cualquier cosa, ya saben, escriban, comenten. No hay dudas tontas, hay tontos que no preguntan.